Los jóvenes, pues este mes inició ayer, octubre, y ustedes saben que cada mes tenemos un lema. El lema de este mes es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad. Entonces vamos a leer 2 capítulo 12, del versículo 7 al 10, perdón. Bueno, ya encontraron todos. Segunda de Corintios queda en el Nuevo Testamento, ya por allá muy atrás. Segunda de Corintios 12:7, y si no tiene Biblia puede leer aquí adelante. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: me basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Digamos todos eso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se pueden sentar? Yo busqué esa cita en otra versión, la nueva traducción viviente, y dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, qué bueno que nos grabemos ese pedacito, que mi gracia es todo lo que necesita. Entonces, para iniciar, yo quisiera que habláramos sobre la gracia, y si alguien sabe qué es gracia, que nos comparta de pronto a alguien que sepa qué es la gracia. Es un regalo inmerecido. ¿Alguien más tiene alguna otra? Bueno, listo. Yo busqué en el diccionario qué es gracia, y dice: el término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra salvación no es porque nosotros somos o muy buenos, o muy santos, o muy fuertes, o muy inteligentes. Esa es la gracia, que nos lo regala sin ni siquiera merecerlo. Entonces, ¿por qué decía Pablo? ¿Por qué decía que Dios le había dicho que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? ¿Y por qué en la debilidad? Porque muy seguramente, si no tuviéramos debilidades y si todo estuviera súper bien, no buscaríamos de Dios, ¿cierto? No buscaríamos depender de Dios. Entonces, por eso necesitamos, o por eso Dios nos hizo frágiles y débiles, para poder necesitar y depender de Él. Y muchas veces, y sobre todo nosotros los cristianos, caemos en un error muy recurrente, y es pretender que solamente por tener a Dios o solamente por seguir a Dios nuestra vida es perfecta, o somos demasiado buenos, o aparentamos ser los más puros, los más santos, los mejores, y rechazamos muchas veces a lo que no creemos, al otro que creemos que no es tan santo y que no es tan bueno. O de pronto creemos que por ser cristianos no nos pueden pasar enfermedades o no nos pueden pasar calamidades, pero recordemos que el Señor no nos prometió eso. En cambio, en Juan 16:33, Él nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que nos prometió el Señor fue paz.
más no que todo estuviera súper bien, porque antes nos dijo que tendremos aflicciones, ¿cierto? Y eso de aparentar una vida maravillosa en la que no tenemos problemas o en la que somos demasiado buenos, no solo nos hace mentirosos, sino que también impide que muchas personas lleguen a los pies del Señor, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasa? De pronto se sienten demasiado pecadores o demasiado inmundos para merecer la gracia del Señor. Entonces, no debemos esconder nuestra humanidad, sino más bien entender que así nos hizo el Señor, nos hizo débiles, pero que Él se quiere perfeccionar a través de esa debilidad. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces esa gracia del Señor es para todos, hasta los que dicen que no merecen esa gracia, ¿cierto? Esto es un tema de salvación para gente imperfecta, ¿cierto? Porque el Señor no vino a buscar a los que ya eran salvos, sino a los que estaban perdidos. Y en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros somos justificados no porque seamos buenos, sino por su gracia. Y en Efesios 2 es el capítulo que dice que somos salvos por gracia. Yo quisiera que gastáramos un tiempito leyendo estos 10 versículos del Efesios 2. Dice, y Él nos dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, ¿qué nos confirma Efesios 2? Lo que les estaba diciendo ahorita, que no es porque fuimos muy buenos o porque éramos los más bonitos o los mejores parecidos, sino porque simplemente Dios tuvo gracia hacia con nosotros. Entonces, estamos hablando de la debilidad. Una de las debilidades puede ser esa condición humana que nos inclina siempre hacia el pecado, pero que por gracia el Señor cambia eso y nos da salvación. Les decía ahora que muy probablemente cuando uno invita de pronto a un borracho o a un drogadicto o a una prostituta al culto o a la iglesia, ¿cuál es su primera reacción? Es decir, yo no merezco, usted no me ve, yo cómo estoy, yo qué voy a ir por allá, el Señor que me va a escuchar a mí, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros podamos entender que esa gracia que Dios tuvo un día con nosotros también es para el otro. Recordemos cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer adúltera, ¿cierto? Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, se fueron. Y le dijo, yo tampoco. Eso sí, vete, pero no peques más, ¿cierto? Pero entonces esa mujer ese día que se encontraba al borde de la muerte halló la gracia de Dios. Bueno, entonces, estamos hablando de la debilidad por la naturaleza humana, que desde que Adán pecó estamos inclinados constantemente hacia el mal, pero que por la grandeza del Señor esa humanidad puede ser transformada y que nos podemos salvar. Miremos esta historia, la que leímos al principio, en la que Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa parte de la Biblia es escrita por Pablo. Vamos a ver cuál pudo ser el aguijón en la carne de Pablo.
que no pudo ser quitado, pero que la gracia de Dios le era suficiente. Entonces, leyendo la historia o leyendo la Biblia, muchos dicen que ese aguijón en la carne podía ser una enfermedad, ¿cierto? Si bien no está muy explícito, hay versículos de la Biblia que dan a entender que sí era una enfermedad. En Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio de Cristo, o sea que sí. El 14 dice, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Eso quiere decir que era evidente, porque si lo podían rechazar era porque se veía su enfermedad. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. O sea que tal vez eras de gatón, ¿cierto? Ahorita hablaba con mi papá y yo le dije, ¿será que cuando se encontró con Jesús, cuando era Saulo de Tarso, que estuvo ciego un tiempo por la radiación que recibió en los ojos, puede que no se haya recuperado del todo? Pero ahí estamos ya especulando. Sin embargo, en la Biblia sí dice que tenía un problema de la vista. Pero bueno, eso pudo ser uno de los aguijones, pero también pudo ser su forma de ser. Sabemos que él era muy explosivo, que era bastante grosero a veces. Y en Hechos 23, del versículo 2 al 5, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Y qué pasó? Los que estaban al lado le dijo, al sumo sacerdote de Dios estás injuriando. Y él dijo, ay, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces, quiere decir que era impulsivo y que también tenía problemas de su forma de ser. Entonces ese podía ser otro aguijón. ¿Cuál otro aguijón podía atormentar a Pablo? Sabemos que él sufrió muchos vituperios y muchas persecuciones por predicar el evangelio. Acordémonos que varias veces estuvo en la cárcel junto con Silas y que varias veces fue azotado, que varias veces fue encarcelado, que otras veces lo tuvieron que sacar al escondido porque fue perseguido. Entonces ese podría ser otro aguijón. Bueno, dice en 2 de Timoteo 3, 11, 12, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía. Entonces él se estaba también contando de todo lo que había tenido que padecer en la predicación de la palabra. Pero bueno, fuera cual fuera su aguijón, una enfermedad, su forma de ser o la persecución, él aprendió a aceptar que el Señor no se lo iba a quitar, porque cuando él ya habla en 2 Corintios 12, ya dice, yo ya se lo pedí al Señor y el Señor no me lo quitó. O sea, él ya estaba resignado a que tenía que vivir con eso. Sin embargo, aprendió que la gracia de Dios era suficiente y entendió que ese aguijón que él tenía un propósito en su vida. ¿Cuál era ese propósito de ese aguijón? Él lo describió muy bien en ese versículo, que no fuera orgulloso y que de pronto él no se creyera más que Dios, porque sabemos que Pablo predicaba y la gente se convertía, sabemos que él tenía gran unción y poder del Señor. Entonces, si él no tuviera ese aguijón, tal vez se hubiera enorgullecido y hubiera pretendido ser más que Dios. Entonces él entendió que ese aguijón en su carne tenía un propósito. Bueno, esa es una historia de debilidad, ¿cierto? Sin embargo, yo quisiera que rápidamente estudiáramos otras historias de otros hombres que fueron débiles y que el Señor hizo grandes cosas con ellos. Esto no es una clase de escuela dominical, pero sí hay mucha gente nueva y qué bueno que ustedes también aprendan y conozcan otros personajes. José. José, ¿quién era José? Despreciado por sus hermanos, un soñador, estuvo en la cárcel. Cualquiera hubiera podido pensar que ese no era José, sino Pablo Remala, ¿cierto? Se sentía rechazado, fue vendido, encarcelado, injuriado.
Pero de esa debilidad, o sea, de esa humanidad, de pronto no tan exitosa, el Señor, ¿qué hizo? Salvó de una hambruna al pueblo de Israel, ¿cierto? De la muerte, porque gracias a él, pues él hizo un gran gobernador de José, el Señor hizo un gran gobernador, y gracias a que él estaba gobernando en Egipto, se pudo salvar el pueblo de Israel de morir de hambre. Ahora hablemos de Moisés. La vida de Moisés no pintaba muy bien, ¿cierto? Cuando nació. Desde que nació tenía una sentencia de muerte. Tenía que morir porque era un niño israelita y el decreto del rey o del faraón mejor era que todos los niños que nacieran israelitas o menores de 2 años tenían que ser ejecutados. Entonces, de ahí, desde que nació Moisés, estaba destinado al fracaso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le tocó, imagínense, un niño como es de llorón. ¿Cómo hacía esa mamá para mantenerlo oculto? Luego tenerlo que dejar en el río, luego ser adoptado, luego se convirtió en un asesino. Sabemos que mató a un egipcio por defender a un israelita y todo eso. Pero ¿quién iba a pensar que esa debilidad o de ese hombre impulsivo y con un pasado un poco accidentado, Dios iba a ser un líder increíble y una persona que hablaba con él directamente y que fue usado para hacer muchos milagros? Acuérdense que fue a través de Moisés que se abrió el mar rojo. Yo nunca he visto que se abra el mar y Moisés, Dios lo usó para que eso pasara. También libertó al pueblo de Israel de la esclavitud. Otro de los personajes que vamos a ver rápidamente es David. Nos predicaban hace 15 días en la semana del joven de David. Yo no voy a ahondar mucho en él, pero para los que no estuvieron, David era hasta ignorado por su propia familia, ¿cierto? No era tenido en cuenta. No era importante. Tenía hermanos muy exitosos, muy bonitos, muy acuerpados, muy guerreros, y él simplemente era un joven que cuidaba las ovejas. Pero Dios lo había visto, ¿cierto? Ese débil, chiquito, pequeño que cuida las ovejas, lo había visto. Pero hubo un momento en el que David falla, le falla a Dios y se vuelve un adúltero. David se enamoró de una mujer que él estaba casada, la tomó para sí y ya después ella quedó embarazada. ¿Y qué hizo? Mandó asesinar a su marido para que no quedaran evidencias, ¿cierto? Entonces, vemos que las personas, pues en este caso David, también tuvo muchos baches en su vida, muchos puntos negros, pero que aún así Dios hizo algo grande de él, ¿cierto? Lo perdonó, tuvo que pagar las consecuencias, todos sabemos que pagó las consecuencias del pecado, pero que Dios lo usó y a hoy, digamos que es el adorador más grande que tiene la Biblia, que registra la Biblia, que es un salmista y que hay una parte en la Biblia que dice que era un joven conforme al corazón de Dios. Ahora miremos Elías. Elías, un hombre de Dios que hacía grandes proezas, tuvo miedo porque había una mujer, Jezabel, que estaba matando profetas y él se escondió de Jezabel. Aún después de que ya había hecho prender fuego cuando estaba mojado la ofrenda y delante de todos los baales pudo orar al Señor y ver prender fuego, y que también cuando vio una nube del tamaño de una mano, tuvo fe de que iba a volver a llover y que se iba a acabar el hambre en Israel. Ese mismo hombre que había hecho tantas cosas grandes, le tuvo miedo a una mujer, pero no porque sea mujer, sino que le tuvo miedo a una persona, ¿cierto? Cuando uno creería que ese personaje tiene demasiado poder de Dios en sí, que no debía ser, pues que no debería tener miedo, pero era humano. Luego miremos a Jonás, ¿cierto? Jonás, un escogido de Dios para llevar un gran mensaje, para salvar a Nínive, ¿qué hizo? Fue desobediente y se escondió. Luego miremos a José, el padre, pues el que fue elegido como padre de Jesús, ¿cierto? Sabemos que no fue engendrado por varón, pero que fue elegido para tener en su casa a Jesús. Entonces, ¿quién era José? Un carpintero humilde. No se dice mucho de él en la Biblia, así que era uno común y corriente, pero el Señor Jesús escogió que fuera ahí donde él iba a crecer. Por último, miremos a Pedro. Pedro
una vez le cortó una oreja a un centurión romano. Era bastante impulsivo. También negó al Señor, lo negó 3 veces cuando cuando lo habían acabado de coger para crucificarlo, tuvo miedo. Entonces miramos todos estos personajes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y pueden haber muchos en los que miremos, todos tan humanos como nosotros, ¿cierto? Tal vez nosotros no hemos negado al Señor, o sí, pero no lo hemos negado, pero hemos hecho otras cosas. Tal vez no hemos matado a un egipcio, pero hemos hecho otras cosas que también han sido graves. Yo leyendo estas historias y conociéndolas, a mí me da esperanza saber que yo puedo ser utilizada y usada por Dios para cosas grandes. Amén. Entonces, muchas de las veces nosotros no alcanzamos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, su propósito, porque nosotros mismos en nuestra mente nos hacemos así, ¿cierto? El Señor se gloría en la debilidad. En esa imperfección, Él se hace grande. Porque si nosotros ya fuéramos grandes, entonces no habría un papel que ocupe Jesús en nuestras vidas, porque ya estamos bien, ¿cierto? Pero en eso débil, en eso frágil, el Señor se hace fuerte. Entonces nosotros lo que debemos entender después de ver todas esas historias es que la gracia del Señor es lo único que nosotros necesitamos. En 1 Corintios, primero, del 1, del 25 al 29, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió de Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted está entendiendo esto? Nosotros somos de lo vil y menospreciado, no somos ni reyes, pero Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿De dónde nos haya sacado? A unos muy sucios, a otros no tan sucios, a unos en condiciones deplorables, al que sea, pero a todos nos sacó el Señor para hacernos príncipes de la tierra. Entonces, en conclusión, usted, así como es, tal vez enfermo, tal vez inseguro, tal vez ciego, tal vez impulsivo, tal vez mal geniado, así Dios lo escogió a usted. ¿Para qué? Para Él perfeccionarse a través de esa debilidad, que usted sabe cuál es, ¿cierto? Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si usted se siente demasiado enfermo, demasiado malo, demasiado sin esperanza, entienda este versículo, que este versículo es hoy para usted. Usted se puede acercar hoy confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y qué es el oportuno socorro? Es cuando usted ya está al borde del abismo, oportunamente llega la mano de Dios y lo saca de ahí, oportunamente, ¿cierto? Entonces, como les decía ahora, muchas veces esa debilidad o ese aguijón está en nuestra mente, ¿cierto? Sabemos que el Señor escogió a Moisés para hacer algo grande. ¿Y qué fue la primera respuesta de Moisés? No puedo, soy tartamudo, ¿cierto? Y tal vez el Señor nos ha invitado a nosotros a hacer cosas grandes y dice, pero es que yo tan cansón, yo tan perezoso, yo tan grosero, yo tan mal geniado, es que yo tan ocupado, ¿cierto? Entonces somos nosotros los que nos limitamos y ponemos nuestra debilidad por delante, pero Dios quiere hacer cosas grandes con esa debilidad. Porque Dios pudo escoger, como les decía ahora, reyes y sacerdotes, pero nos escogió a nosotros vasos de barro para mostrar su poder. Entonces, bueno, otra debilidad o otro aguijón a veces no es algo externo, no es una enfermedad con la que nacimos o con la que nos dio, o el temperamento, que también hace parte de nuestra personalidad, sino que ese aguijón o ese problema o esa debilidad
también puede ser por cosas que nosotros hacemos mal, malas decisiones que tomamos. Es decir, de pronto una relación tóxica, de pronto endeudarnos más de la cuenta, de pronto ser un ludópata, ¿cierto? Jugarse todo lo que se gana o ser un mentiroso, pues esas son cosas que uno decide hacer y que de pronto las consecuencias de eso hacen que tengamos un aguijón en nuestra carne, en nuestra vida, cargas demasiado pesadas. Pero yo pues también les invito a que esta noche traigamos esa debilidad ante Dios. En Romanos 8:26 dice, la palabra de Dios nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor entiende nuestra humanidad y que no estamos solos, sino que el Señor se compadece de nosotros y además intercede por nosotros. Entonces, en conclusión, claramente nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Porque gracias a esa gracia, valga la redundancia, nosotros podemos ser fuertes cuando somos débiles. Dios, como les decía ahorita, Dios nos conoce tal cual somos. No crea que usted está ocultando, pues si usted aquí no muestra que usted está de pronto desanimado o que está triste, no crea que el Señor no lo sabe. Puede que nosotros no lo sepamos, ¿cierto? Y que a usted lo veamos súper bien, súper santo, súper bueno, pero el Señor no se puede engañar, ¿cierto? Entonces, es bonito saber que así no seamos ni los más inteligentes, ni los más buenos, ni los más fuertes, ni los más santos, sino que puede que alguno de nosotros sea el más torpe, el más mal geniado, el más desorganizado. Aún así, el Señor quiere perfeccionarse en nosotros. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces sabemos que cuando el Señor se hizo carne, también fue tentado, solamente que Él no accedió a ese pecado, sino que fue santo todo el tiempo. Entonces, ya sabemos que el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento usó a personas imperfectas del común para hacer grandes cosas. Entonces, ya está en manos de nosotros el dejarnos usar por Dios y el dejar que el poder de Dios se perfeccione en eso débil que somos. Y entender que como a Pablo le pasó, Dios puede decidir con nosotros exactamente lo mismo, que no nos quita esa debilidad y que no nos quita ese aguijón, sino que tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, de pronto, ese aguijón es una enfermedad y nosotros le decimos al Señor, Señor, sáname. Y puede que, mejor dicho, bueno, el Señor lo puede sanar porque Él es todopoderoso, pero esa enfermedad puede que en su vida tenga un propósito, entonces Él no lo va a sanar y aún así sigue siendo Dios. Pero nosotros debemos entender que todo lo que pasa nos ayuda para bien si somos llamados para su propósito, ¿cierto? Y eso lo dice en Romanos 8:28. Entonces, puede que así, enfermos, débiles, tengamos más posibilidades de ser usados por Dios que siendo sanos y exitosos, ¿cierto? Entonces, para terminar, yo los quisiera invitar a que no nos tenemos que mostrar como personas perfectas. No nos tenemos que mostrar como personas que no sufren o como personas que no necesitan de Dios. De hecho, a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que usted cierre sus ojos y piense en este momento cuál es su debilidad o sus debilidades, ¿cierto? Si de pronto es el desánimo para buscar a Dios, si de pronto es el orgullo, si de pronto es una relación que no conviene o si de pronto es la mentira o la vanidad, ¿cierto? ¿Qué nos impide a que el poder de Dios se glorifique en nosotros? ¿Qué nos impide avanzar, cierto? Y si es nuestro propio pensamiento que decimos, no, es que yo no voy a poder, no, es que esto es para santos, es que yo soy muy imperfecto, también quítese eso de la cabeza y acuérdese que el Señor lo hace fuerte cuando usted es débil. Entonces,
En el caso contrario de que usted se sienta ya demasiado bueno y demasiado santo y ve a otra persona que de pronto está luchando con sus debilidades, no lo ataque, ¿cierto? Porque en Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y gracias a Dios la salvación no depende de nosotros como humanos, ¿cierto? Porque nosotros como humanos somos muy dados a calificar. Es que usted, esta persona es muy así, es que, ¿por qué está aquí? Si está haciendo esto. Y nosotros debemos entender que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso no nos da un permiso para pecar, porque el Señor no quiere que nosotros pequemos. Pero cuando usted vaya a criticar al otro, que de pronto no lo vea tan bien, acuérdese que usted de un día recibió esa gracia y que nosotros debemos dar de gracia. Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, dar gracia, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuimos perdonados, si la gracia de Dios estuvo en nuestro corazón, en nuestra vida, si ahora no somos débiles porque el Señor nos hace fuerte, entonces no critique al que usted ve débil, al que usted ve empezando, sino que tenga gracia para con él o para con ella. Y a usted, joven, adulto, anciano, simpatizante o que lleve muchos años acá, tal vez si usted hoy se siente en vergüenza, culpable, débil, frágil, hoy yo lo invito a que permita que el Señor entre a su vida y se haga fuerte y que en esa debilidad el Señor se perfeccione, que usted encuentre esa fortaleza necesaria en el Señor. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Así que no es para algunos, sino para todos. No nos dejemos quitar el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. Dios hizo un plan para cada uno de nosotros. Cuando nos formó antes de la fundación del mundo, Él ya sabía qué quería para usted, qué quería para mí. Entonces no nos aferremos a esa debilidad como un impedimento para que el Señor cumpla ese propósito en nosotros, sino que entendamos que el Señor quiere hacer cosas maravillosas, así como las hizo con Moisés, así como las hizo con David, así como las hizo con José, también las quiere hacer con nosotros. Y Él entiende que somos frágiles, que somos débiles, que a veces nos equivocamos, pero no limitemos al Señor y creámosle al Señor, digámosle al Señor que aumente nuestra fe y que nosotros podamos entender que Él quiere perfeccionarse en nosotros, aún en nuestra debilidad. En Joel 3:10 dice, diga al débil, fuerte soy. Entonces el Señor hoy nos dice, en tu dolor yo me perfecciono, en tu necesidad yo me perfecciono, en tu enfermedad yo me perfecciono, en tu lucha por dejar de ser impulsivo yo me perfecciono, en tu aflicción yo me perfecciono, en tu situación, sea lo que sea buena o sea mala, Dios nos dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Dios les bendiga.